¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a la quinta entrevista de este Patreon llamado Kamikaze Ritmo y Sustancia. En el día de hoy tenemos a un psicólogo deportivo que tuve el placer de conocer en Movistar Riders, en el extinto Movistar Riders, porque ahora es Movistar Riders Koi, pero bueno, no importa, eso a nadie le importa. Lo que le importa es escuchar al invitado, el señor se llama Sense, el señor Jaime, pero el apellido no lo va a decir él. Señor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Cami? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Estás en el norte? ¿Estás por allá arriba? ¿Por dónde estás? No, ahora me has pillado en Madrid, estoy en casa. Ah, estás Yo- contento. sí, bueno, un poco nervioso por las competiciones, pero bien, tío. ¿En qué, Ya sabes, en qué, parte bonita. en qué situación estás actualmente ahora mismo? ¿Con qué estás trabajando? Sigo trabajando en ENCE, llevo ya un Ujú. año y algo, Sí. año y unos meses. Ujú. Y, y nada, pues aquí seguimos, tío, trabajando en Counter-Strike. En Sobre Counter... todo, Ok. sí. ¿Algún otro eSport o estás solamente con Counter ahora mismo? Bueno, ahora mismo solo en Counter, aunque bueno, a lo mejor en breves estoy en algún otro haciendo algún trabajillo en otro sitio, pero vamos, en Counter, en Ok. ese. Y che, pará, ENS, Finlandia. Yo te había preguntado del norte, ¿Sí? quizás la gente no sabe que ENS es la organización número uno de Finlandia, es una organización top, tier 1. ¿Qué onda? ¿Estuviste mucho por Finlandia? Sí, la verdad es que en este año y pico que llevo he estado unas 5 o 6 veces ya en Finlandia. Como al Y, fin y al cabo tienen las oficinas allí, claro. siempre que hacemos una bootcamp o lo que Ujú. sea, y bueno, ya sé que hay un torneo por allí también. ¿Y qué Al tal? final he ido bastante. ¿Cómo es la onda de Finlandia? ¿Has podido hacer un poco de turismo o algo? ¿La gente? ¿Cómo es? Es distinto a Madrid, eso es seguro. Ujú. Hace, hace- es bastante bonito cuando nieva. Tienen, especialmente por la noche, al menos para mí, me encanta cuando está nieva por la noche. ¿Qué tiene de especial? Tiene, Como que es mucho más... Como que lo sentís más orgánico al decir, che, me siento en el norte y está nevando en la noche. ¿Tiene algo de ese mágico? tiene, Lo que tiene mágico también es el aire, tengo entendido por lo que me han contado por allí, que el aire es como el más puro del planeta, uno de Wow. los lugares con el aire más puro del planeta, y parece una tontería, te lo juro, parece una chorrada, pero es de estas cosas cuando estás allí, al igual que el agua y tal, Ujú. lo combinas con la naturaleza que hay por allí, sobre todo cuando nieva. Sí. Y yo creo que ese es el mayor encanto que le he encontrado a Finlandia. La verdad es que mola bastante. Wow. No sé, es de estas cosas que no, o sea, tú a lo mejor ves una foto y no te transmite nada, pero luego tú a lo mejor estás allí y dices, pero sí que es verdad que hay algo diferente, no es como cuando nieva en mi casa, ¿sabes? Claro, claro, y aparte si estás en un lugar de confort o que te sentís cercano, que nieves como un add-on un DLC a tu experience, pero si estás en otro lado, es la full experience en Finlandia, entiendo. Y con el agua, súper, que es nada, un agua así de grifo, decís que abrís la canilla y Sí, sí, se sale, puede beber hasta en el aeropuerto del grifo. O sea, es wow, una locura. hermosísimo. Escuchame, A ver, son de estas cosas que parecen tontería, de verdad, pero se nota, ¿eh? pero se Te lo juro. nota que la calidad de vida en ese sentido. ¿Sabes que recién estás... Tengo dos cosas para apuntar ahora, como que desde donde salimos de la parte de ENS. Porque primeramente vos tenés una trayectoria enorme, que ahora mismo te voy a preguntar un poquito más para que la gente y la audiencia te conozca. Y después también lo que quería saber es el hecho de que vos venís de trabajar como Movistar Riders, con Team Heretics, con Fnatic y ahora en ENS. ¿Verdad? No me olvido de Ujú. ninguno, ¿no? Tal cual, no te olvides de nada. O sea Así es. que todo top ha sido en tu Bueno, trayectoria, ¿no? estuve en Carmine Corp, pero una semana nada más hace, pero fue la verdad es que fue bastante divertido porque fue una semana en Valorant Mira, y yo estaba en el lado de los enemigos de España porque fue la semana que compitieron contra COI. Fue el único partido ¿cuándo? de la temporada que ganaron. No me digas. Sí, sí, sí. Ok, o sea, tú o sentiste la furia española del otro lado. Y la alegría Recibiste. francesa. Y la Sí. alegría francesa. Y chico, tengo una pregunta. En Petit Comité, mirá, te lo digo en francés y todo. Es, desde su lado, ¿la rivalidad es tan grande como la nuestra, la de acá desde España? Yo creo que, no sé si incluso más, ¿eh? Si no es más, es ¡Wow! igual. Es real. Sí, sí, sí. Fíjate cómo la rivalidad que cuando terminamos el partido ganaron, después de estar celebrándolo y bueno, no voy a dar más No, detalles no, porque la verdad claro. me trataron muy bien. Ok. Se me acercó uno de ellos y me dijo, oye, ¿te ha molestado el cómo hemos tratado a la Ah, rivalidad con España? Y dije, no, sí, esto es trabajo. claro, claro, claro. Hay Me que hizo gracia, separar. la verdad. Me hizo Tuvieron esa gracia. consideración, ¿no? De decir, che, mirá. Sí, sí, sí. A ver, en el fondo es lo bonito de los esports y la competición y del deporte. Claro. Si no, sería un rollo. Si todo el mundo fuera muy políticamente correcto, al Ujú. final, ¿para qué compites? Y hablando justo de eso que estabas diciendo, che, ¿y cómo es que vos entras a los esports? ¿Desde dónde entras? Pues la verdad es que fue de suerte, tío. Es,
no es extraño porque a día de hoy, claro, mucha gente quiere entrar, eso es coño y Ujú. tal, pero yo cuando empecé, tío, yo llevaba muchos años dando vueltas. Yo siempre he jugado a videojuegos, he Claro. competido y demás, pero bueno, en otra época, en otros juegos. ¿Qué competiste para la gente que no lo sabe? Pues tío, sobre todo mucho en Call of Duty, Epa. pero en el 1, en el 2, Ujú. luego lo dejé en el 4, que es cuando se empezó a hacer más grande. El Modern Warfare es el Luego- 2, ¿no? ¿O no, es...? no, era mucho antes que eso. Ah. Antes que va, era de la Segunda Guerra Mundial. Ah, estás Imagínate. hablando de la Sí, de prehistoria. Vale, la vale. prehistoria. Ok, ok. Luego jugué al World of Warcraft un montón también. Bueno, viciado. Y estuve a punto de entrar ahí en la BlizzCon, que era, era los esports de aquel entonces, Claro. y el WoW. Ujú. Que solo entraban 16 equipos en toda Europa y me quedé el 17 o No. 18. La leche, sí. O sea, había un como un... Hay que redimirse de la parte gamer, ¿no? Bueno, voy a entrar Sí, en la industria a ser súper se top. me quedó clavado, sí. Ok. Me quedó Vos, clavado. a ver, esto un poquito de la trayectoria que dije que quería preguntar, como consultarte, más que yo me acuerdo que vos habías hecho también de entrenador, inclusive estuviste. Sí, porque luego, bueno, después de... Yo soy psicólogo, Ujú. mientras yo jugaba a videojuegos, mientras me sacaba la carrera estaba jugando al LoL, estaba jugando a otras cosas y tal, pero ya amateur, ya sin ánimo de Claro, competir en nada y tal. claro. Y terminé la carrera y estudié un máster de neurociencia, Ujú. estuve en un laboratorio de neurociencia y tal, pero la verdad es que me di cuenta que no era lo mío, ¿sabes? Que no... Mi talento Claro, y mi motivación no estaba alineado con el lugar en el que estaba yendo, a donde me estaba dirigiendo. claro. Y luego la verdad es que di muchos palos de ciego, tío. Luego estuve haciendo cosas que no tenían nada de sentido con mi carrera, ni con mi forma de ser, ni con mis Ujú. ambiciones. Empecé a estudiar en plan Business Intelligence y Big Data. Estuve haciendo, no me acuerdo ni casi, programación en la nube y tal. Y dije, además era malísimo ¿Y haciendo qué le todas esas faltaba? cosas. O sea, para vos, ¿qué le faltaba a todo eso que estabas aprendiendo? Que no te Que no motivaba. tenía ningún sentido conmigo. O sea, no iba, ni se me iba a dar bien, Mm. ni me gustaba, ni tenía interés en ser mejor en esas cosas, ni en invertir más horas para aprender a hacer las cosas, nada de nada, ¿sabes? O sea que tu apartado psicológico o sea, para crear el departamento psicológico, de psicología dentro de los esports y tal, no fue que vos dijiste, voy a estudiar psicología para entrar en los esports de este No, lado. para Fue nada, no, no. como, mirá, pasó. No sé cómo, pero Sí, así fue. el tema es que después de dar muchos tumbos desde aquí, después de 2 años, después de haber dado muchos tumbos de un lado para otro y que nada tuviera sentido, ya me cogí y dije, mira, vamos a hacer, digo, ¿qué se me ha dado bien siempre y qué me apasiona en los videojuegos? Y Claro. justo salió el Overwatch, que era un juego nuevo, ya Ujú. lo conoceréis, imagino. Imagino, espero que Y mi sí. intención era hacerme, como siempre se me han dado bien los shooters y demás, dije, bueno, voy a echarle voy a echarle horas, voy a viciarme, voy a hacerme un pequeño nombre en la comunidad y entrar Ujú. a trabajar, pues no sabía ni de qué, solo quería trabajar en esports. Claro. Y de pronto, pues cuando ya estaba a punto de firmar un contrato con un equipo Tier 2, nació Movistar Raiders y se metieron en Overwatch y buscaban un entrenador con un perfil que era imposible. O sea, alguien que fuera mayor que los jugadores, yo lo era, Mm. que supiera español y que supiera inglés, que pudiera vivir en Madrid, que yo soy Madrid, Claro. que tuviera cierto rango en el juego, el cual yo tenía. Yo estaba el equivalente, pues no sé, Immortals era en Valorant, ¿no? No sé, entre Claro. los mejores, vamos, en la liga más alto, Ujú. Challenger en el LoL, tal. Claro, Radiant, ponele. Tenía una serie de requisitos que obviamente pues no existían, ¿sabes? No había prácticamente nadie, sino nadie con ese O sea que perfil. vos dijiste, Fue fácil entrar. soy yo. Sí, sí. Y además lo publicó un jugador que es Neptuno, Ujú. Sí, bastante famoso en conocido, España, claro, sí. sí. Y lo publicó en el Discord de la comunidad del Overwatch. Claro. Dije, ¿cómo? Y así es como me enteré. Y cuando lo leí dije, quieto parado. Wow. ¿Y arrancaste Y entré entonces como como entrenador, entrenador? ¿sí? ¿Y Así. cuánto tiempo estuviste ahí de entrenador? Pues mira, la verdad es que el proyecto de Overwatch duró muy poco, Ujú. unos 6 meses, y Ujú. ganamos un montón de cosas. Buenísimo. Así que, entonces, como el club estaba contento conmigo, aunque el juego estuviera muerto y no fueran a Un arreglar saludo el a juego, Blizzard, ¿no? estaba totalmente muerto. A mí se me abrieron dos oportunidades. Estaban hablando de que iban a salir la Overwatch League, Ujú. era pues el equivalente a la LEC y todo Claro. esto, pero no se sabía cuándo y se estimaba que al menos un año de espera. Entonces yo tenía que o seguir con la carrera de Overwatch un año más sin cobrar nada de dinero y viendo a ver cómo sobrevivir, ¿sabes? Ujú. Que bueno, la verdad es que me hubieran fichado probablemente algún equipo, pero ya sabes, era Sí, sí. tirar una moneda al aire, ¿sabes? Exacto. Y o quedarme donde estaba y empezar a hacer una profesión nueva, que era ser psicólogo de esports. ¿Eso te ofrecieron ellos porque ya sabían Me lo tu perfil? ofrecieron en Claro. Movistar Raiders, exacto. Me Ok. ofreció tanto Jorge como Reset. Claro.
Los dos, pues no me acuerdo quién fue primero o quién no, pero temas que lo hablaron entre los dos y les cuadraba a los dos y los dos Y sí, y los dos en distintos momentos me lo dijeron, ¿sabes? claro. Y Y ahí, dije, pues venga, vamos para allá. y ahí arrancaste. Y, Ahí arranqué. bueno, más que nada también le comento a la audiencia, yo te traigo acá porque, claro, tenés un campo en lo que es la psicología dentro de los esports, que tenés una información que poca gente en el mundo debe tener, y menos al nivel que has tenido tú. Porque si yo me pongo a repasar, que lo dije antes, Movistar Riders, Carmina Corp, dijiste que es una semana, pero bueno, es parte del currículum, Sí, Team Heretics, Sense, Fnatic, o sea, desde tu óptica, no solamente tenés una información sobre la parte aplicada de la psicología, sino que también, creo yo, y aquí es la pregunta, es, ¿vos sabés cómo se entreteje una organización Tier 1? O sea, estás adentro. O sea, y yo te quiero preguntar para la audiencia que también está aprendiendo de esto y para mí también. O sea, ¿qué es lo que vos le pones como un común denominador a una organización Tier 1? ¿Qué cosas tienen? Más allá del dinero, ¿no? Obviamente, pero ¿en qué cosas se fijan? ¿Qué tienen? hombre, lo primero es la presión que tienes, no tiene nada que ver. Mirá. En- o sea, da igual, incluso aunque no seas el top 5. O sea, ya te digo, cuando eres una organización tier 1 tienes una presión. Todo el mundo lo sabe, todos los jugadores, todos Mm, los que trabajamos ahí dentro lo sabemos. mm. Por ejemplo, luego, obviamente en tier 1 hay muchas apuestas, ¿sabes? Hay muchas casas de apuestas, mucha gente, la mayoría perdiendo dinero. Sí. Y es bastante, hay que tener la mente bastante. Hay que ¿Fría? saber separar bien, sí, Mm. separar bien las cosas, porque ya te digo, como hay más presión y la gente invierte dinero, pues cuando pierden, pues toda la rabia la pagan contigo, más la rabia que tú tienes, la pagan también con los clubes, luego los patrocinadores meten presión porque tu equipo gana o pierde, porque lo da al lado, etcétera, ¿sabes? Entonces, Claro, la diferencia mayor es la infraestructura, imagino, un montón de cosas, pero sobre todo lo que tú destacas es la presión que sientes constantemente sobre esto. es que lo de la infraestructura depende. En algunos clubes sí, yo donde estoy ahora tenemos una infraestructura de puta madre y en Ujú, Fnatic también, pero también he visto que clubes de que no eran organizaciones mundiales, ujú. tier uno que tenía mejor infraestructura que algunas, ¿sabes? Tier uno. Vale. Sí, sí, sí. Entonces es que depende un poco dónde topes, pero sí, en general la infraestructura no tiene nada que ver. Y, ¿sabes qué? Justo recién estábamos hablando de diferentes, bueno, de diferentes organizaciones y también de diferentes juegos. Tocamos lo del tema del Overwatch, estamos viendo lo del Valorant, que mínimamente lo has tenido. Corrígeme si me equivoco, pero tú has trabajado en LoL, en Fnatic y en Team Heretics. Ahí me falta que habías hecho. Pues en Heretics estuve también en LOL. En LoL también. Sí. Ok. Y ¿sabes qué? Yo he Justamente trabajado prácticamente con todos los esports, salvo en Rocket League y en Dota. es que ese es el punto donde iba realmente. Te estaba Ujú. engañando. Quería que lo digas. Mi pregunta, esta la que quiero hacerte es, che, ¿hay diferencia entre los jugadores de diferentes géneros o esports? Sí, 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 hay una diferencia ¿Sí? abismal. Sí, no Ok. tiene nada que ver. Uy, bueno, bro. Vamos a meternos en esto. O sea, ¿cuáles son las diferencias mayores que tú encuentras entre uno y otro? Vamos por los géneros FPS táctico y, por ejemplo, MOBAs, que son los más grandes, digamos. Ujú. Pues hombre, el perfil de persona, el perfil de habilidades que necesitas para sobresalir en uno y en otro son un poco distintas. Ok. Obviamente todos tienen cosas en común, ¿vale? O sea, al fin y al cabo para jugar videojuegos necesitas reflejos, concentración, Claro. tal, no sé qué, lo que tú quieras, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, en los shooters, el nivel de estrés es muchísimo más alto dentro de la partida. O sea, los Wow. niveles de estrés, o sea, no lo tengo medido, pero vamos, que debo No, haber leído un estudio por ahí, pero no estoy seguro. tú eres la No, ya te digo yo. medición. Sí, Tú sí, eres es la una medición medición, subjetiva Sense. Claro, completamente. Sí, sí. claro. A nivel de Wow. estrés, no tiene nada que ver. Por ejemplo, en un MOBA, vamos a poner el LOL, a veces tú ves el draft y cuando sabes un poquito lo que hay detrás, dices, bueno, voy a ver los primeros 5 de minutos, pero vamos, ya sabes cómo va a acabar. O Wow. ya estás en el minuto 10-15 de partida, ha pasado una serie de historias y dices, va, esto está en el 95% ya acabado. Y tú en un shooter no te puedes relajar ni yendo 12-0. O sea, es así de sencillo. Se parece de broma, obviamente con un 12-0 las probabilidades de que termine ganando el mapa, si es a Claro, 13, son muy altas, pero vamos, que no es, que es bastante frecuente los comebacks, cosa que claro. en los MOBAs hay, pero vamos, ni de broma, vamos, pasa uno al año, ¿sabes? Pasando, bueno, uno al año no, pero vamos, ¿me entiendes lo Nada, que quiero sí, decir? sí, sí, poco. En relaciones nada prácticamente. Entonces eso hace que cambie como la morfología de la cabeza Y del luego, sujeto.
Y luego cada ronda, ya lo sabes tú bien, no es lo mismo que, yo qué sé, tú estás ahí en un MOBA, pues ahora estoy en línea, ahora me compro un ítem, tal, no sé qué, ahora voy a hacer una teamfight. Antes de la teamfight, obviamente, hay más tensión, no sé qué, no sé Claro, cuántos, cuando lo estás claro. planificando. Pero Ujú. tú en el counter dices que viene, le he roto la economía al rival y de pronto te sale, vas a jugar contra unas pistolillas, tío, Claro. y te matan y dices, hostias, ¿y ahora qué? Es como es una No tiene nada montaña que ver. rosa, ¿no? Sí. Ok. Y hay algo, entonces, para ti, dentro de la parte psicológica de los eSports, ¿hay un tratamiento diferente entonces en la tipología del sujeto? Quiero decir, de aquel que va hacia un MOBA que aquel que va a un shooter. Yo voy a diferenciar Tier 1 de Tier 2, porque en Ok. Tier 2 sí que en Tier 2 de un MOBA sí que me he topado con gente más de distintos perfiles, digamos, Ujú, ya de todo tipo. Pero ujú, en la élite sí que he visto que los perfiles están casi todos más bien definidos, son muy parecidos. Y es en general gente mucho más introvertida, más con menos habilidades sociales en general, ujú, menos residencia al estrés. Honestamente, en Europa menos capacidad de trabajo en general. ujú. Cosa que los shooters en Tier 1 de Counter-Strike lo veo completamente al revés. Me recuerda más a futbolistas, ¿sabes? Son gente Wow. con mucho más abiertos de mente en temas de emprendimiento, de ir al gimnasio, de nutrición, de hacer distintos tipos de rutina. Es más fácil hablar con ellos y trabajar con ellos a nivel individual, a nivel colectivo. Mm, Y la verdad es que mi experiencia, como aquí solo, como te digo, distingo Tier 1 de Tier 2, ¿vale? En los sí. MOBAs. En los MOBAs sí que he tenido muy buenas experiencias de mucho tipo, pero en Tier 1 en MOBAs he tenido experiencias muy agridulces, la verdad. He visto mucha gente como muy... que lleva muchos años teniendo el poder, los Mm, jugadores, que nadie les puede decir nada, pero tampoco ganan nada, ¿sabes? mm, Entonces es como, tampoco son los mejores del mundo, entonces dices, no entiende dónde sale muchas veces ese ego, ¿sabes? claro. Y en Counter, de verdad que lo veo al revés. En los shooters en los que he trabajado, bueno, en Counter, en Valorant también, y Ujú. en otros shooters lo veo completamente distinto. Yo creo que como estás más expuesto al estrés, digamos que surge como un compañerismo entre ellos distinto. Mira, Yo creo que es como qué interesante. cuando tú te ves, cuando, aunque sean rivales, cuando los dos sabes que están puteados el partido, digamos que aunque tengas esas ganas de ganarle ese ego, esa competitividad, también tienes una parte de empatía cuando el otro rival pierde de manera catastrófica o cuando es un partido muy reñido y se va para un lado o para el otro, ¿sabes? Y Ujú. cuando estás en el que gana, obviamente te da un subidón tremendo, pero también tienes más respeto hacia el rival. O sea claro, en los MOBAs a veces es complicado porque digamos que tienes un draft buenísimo, ganas y ya está. ¿Y qué habilidades psicológicas has podido desarrollar ahí? Mm. O al revés, ¿sabes? Tienes un draft imposible de ganar, ¿qué aplicas a nivel psicológico allí? ¿Qué aplicas a nivel de que no es, qué bueno soy? Es muy complicado. Por lo que estás diciendo, también entiendo que si haciendo una ingeniería inversa, o sea, no de lo que se le da el sujeto al juego, sino que lo que da el juego al sujeto, ¿no? En el Ujú. sentido de que en los shooters o FPS tácticos, como que uno puede aprender mucho de uno mismo y del compañerismo por la cantidad de acción y respuesta que tengo que estar tocando todo el tiempo en cada ronda, y que Ujú. eso también nos va a ayudar a nosotros. Bueno, esto es muy interesante porque de hecho cuando yo empecé a jugar, que era, bueno, era todo campo, por así decir, o sea, Ujú. mucho antes que vos, claro, yo lo que me encontré después de terminar mi carrera como jugador es que todas esas facultades que yo tenía de liderazgo las pude implementar en el resto de la vida, y el tema de la toma de Claro, decisiones. Porque el juego me presentaba ese dilema, ¿no? De ganamos, perdemos, levantamos. El compañero bajó, hay que levantar el compañero. Y claro, que entiendo yo que estás puntualizando eso por encima justamente de lo que te puede dar la experiencia del MOBA, ¿no? Que el MOBA es como línea, estoy solo, bueno, con alguno hay un compañero, hay una pre-team fight y peleo, pero... obviamente lo estamos simplificando Sí, por mucho, el supuesto, MOBA, sí. pero hablando, quiero dejar claro que obviamente eso es una simplificación, pero sí, nos entendemos. Sí, sí, Luego sí. también es sobre todo lo que el juego demanda de ti, porque por ejemplo, para estar en la élite de un MOBA Ujú. requiere que tengas atención durante los, no sé, 30, 40, 50 Claro, minutos que dure la partida sostenida. O sea, no tienes realmente un momento en el que digas, vale, voy a descansar o voy claro, a relajar un momento, voy a tal, porque dices, bueno, me voy a base, tengo ahí 10 segundos que estoy echando para atrás, pero estoy pensando qué comprarme, estoy viendo el claro. mapa, estoy viendo dónde tengo que ir. Es O sea, intenso, requiere un nivel de atención que no te requiere un claro. shooter, Claro, ¿sabes? pero no es La ronda te intenso. dura 2 minutos y Claro, tienes 15 segundos donde puedes hablar o si mueres puedes observar claro. y, ¿sabes? Tienes Sí, también, son como, tienes que desplegar, tienes momentos donde puedes tomarte un segundo para ti y refocusearte y relajarte un poco y ujú, concentrarte en lo siguiente que tienes que hacer.
y tienes otros momentos en los que tienes que darlo todo, pero en el MOBA es atención sostenida sin parar. Entonces también, obviamente, para estar en la élite de un juego que te requiere esas habilidades, pues no es el mismo perfil de jugador. 100%. 100%. Vos sabés que en parte de las cosas que estás comentando, también quise venir a ti porque vi una entrevista que le habían hecho a la psicóloga deportiva de Leviatán, que tuvo una charla con un compañero, digamos, de la profesión, que también es psicólogo y que tiene un podcast de psicología, que después te lo voy a pasar. Y cuestión que ella hablaba de que también en nuestro ámbito de los esports no dividía tanto o sea, los géneros, pero sí hablaba en general que nosotros tenemos como tipologías muy marcadas de... A ver, voy a utilizar una palabra, vos me podrás corregir y si... Ujú. Corrígeme, digo, neurodivergencias, si se quiere, como que nosotros tenemos una tendencia a tener más cantidad de una tipología de personalidad, o de sí, no sé, es que yo, perdón, no soy psicólogo y te estoy usando palabras que no me tocan. Pero creo recordar que fue eso lo que comentó. No sé si se me entiende o estoy Sí, te meando donde no entiendo. tengo. A ver, te estoy entendiendo, pero bueno, esa es tu opinión. Dime. Claro, no, por supuesto, por supuesto. Yo quería, o sea, vos estás de acuerdo que nosotros tenemos una tendencia de juntarnos, por así decir, en gente que tenemos una cierta tipología o en realidad en los esports tú has encontrado que tienes de todo. Al Yo he igual encontrado que de un deporte todo tradicional, por ejemplo. Ella venía con... del deporte a ver, tradicional. yo he encontrado de todo con diferencias. Es lo que te Ujú. digo, por ejemplo, en el Clash Royale es otro tipo de perfil de jugador. Ok. En- Es cierto que a lo mejor... Yo creo que es que los MOBAs es que es un caso especial, Ujú. honestamente, es lo que yo pienso. Mm. Creo que los MOBAs, por lo que te exigen, no tiene nada que ver. Tú te vas a FIFA y se parecen más a jugadores de tipo Counter, pero vamos, FIFA, Counter, tal, o bueno, shooters en general. Clash Royale son como gente que estamos más acostumbrados a ver en la sociedad, por así decir. Ujú. No estoy llamando raros a los de los MOBAs, son simplemente que también son personas que están en la sociedad, pero que como tienden a estar más introvertidas, más en su Claro. mundo, pues a lo Más mejor se socializan un aislados. pelín menos fuera de su casa, ¿sabes? Claro. No significa que no sean sociales, Claro. porque obviamente se socializan a su manera y de otras formas, ¿no? Y hay algunos Ujú. que son muy sociales, obviamente, y no todo el mundo Pero es así. es lo que tú hablabas también de que yo me equivoqué al decir la intensidad, pero en realidad es la constancia del foco, de que tener que estar enfocados tanto tiempo en tantas cosas a lo largo de una partida de 30 40 minutos, tenés que tener una habilidad de foco por Ujú. sobre, vamos a decirle, for the lack of the better word, es sobrenatural si se quiere, ¿no? De concentración, de las comps, Sí, para estar en la élite, sin lugar a duda. O sea, tienes que ser una persona excepcional en ese sentido. Tienes que tener una capacidad de atención excepcional. Y por eso hay tan pocos en la élite. Que Claro. sean, y por eso, aunque tengan malos hábitos de trabajo, siguen en la élite porque son bastante mejores que hay muchos de tier 2 por mucho que pongan trabajo. Claro. Ok. Y dentro Eso de no la... significa que no se puedan acortar esos lazos o que haya gente que a pesar de... O sea, también es como todo. Si el talento trabajase mucho más, estarían compitiendo con los asiáticos en los MOBAs, pero no es la realidad. Uy, ahí abriste la caja de Pandora, ¿eh? Es una realidad, no estoy abriendo Ah. ninguna caja, es Ok, una realidad. ok, ok, ok. No la tenía acá integrada en las preguntas que te iba a hacer, pero ahora que la abriste quiero que la Obviamente esto digas. no aplica a no aplica a todo el mundo, ¿de acuerdo? O sea, pues hay de todo y hay gente que sí que tiene esa capacidad de trabajo y sí que quiere Ujú. ir a más, pero sí que hay mucha gente que está muy relajada, que está muy cómoda, que Mm. sabe que son los mejores y no les van a... Nadie le va a toser. ¿Sabes? Que son mejores en sus roles, Claro. entonces siempre van a tener trabajo en Pero, algún momento. pero espera, yo te retrotraigo un segundo que dijiste lo de la caja de Pandora y no respecto al tema de si son más vagos o si se quedan. No, no, yo quería realmente hablar de Asia y por qué. ¿Por qué? Vos obviamente no has trabajado con asiáticos. O sea, perdón, sí has trabajado con asiáticos que, ¿no? Porque te ha tocado en el LOL tocar con jugadores coreanos. No, 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 no me he Nunca. topado con ninguno, la verdad. Ok, No. vale. Y pero entonces tu pregunta quizás no viene tanto de la psicología, sino más bien de lo que has aprendido a través de tu historia dentro de eSport. ¿Por qué Asia tiene una superioridad? Está pasando en Valorant. Yo no sé si estás siguiendo esto, pero los últimos 3 eventos internacionales los ganaron los asiáticos. Mira, la verdad es que como no trabajo en Asia, no te puedo decir qué es lo que ellos hacen Ujú. distinto, mejor que nosotros. Obviamente también Asia tienen millones de jugadores en comparación con lo que hay en Europa, Claro, con lo que hay en eso Estados sí. Unidos. Entonces, obviamente, cuando tienes un mayor número eh, de jugadores, también es más Sí, probable que salgan mejores. Es claro, así de fácil. Y claro. luego la cultura de asiática en general lleva más años estando bien vistos ser jugadores Mm, y si tú vas a Japón, un país de estos, te das cuenta que es que en cualquier sitio está lleno de maquinitas, de tal, de no sé qué. claro. Entonces,
digamos que yo creo que es más, la sensación que yo tengo, pero esto es una sensación subjetiva, es que es Ujú. más, digamos que es más fácil motivar a chavales jóvenes a que se dediquen a esto y luego que son millones, entonces Claro. las probabilidades son más altas. Y aparte cuando estás Dicho esto, aceptado. dicho esto, yo solo puedo hablar de cómo se trabaja en Europa. Claro, No puedo- y de lo que yo, bueno, de lo que se trabaja en Europa y de lo que yo, no solo de lo que he visto, sino de lo que me han contado pues otros colegas que claro. tengo y demás. Y quiero Bueno. dejar claro que esto no aplica a todo el mundo y también que se están empezando a cambiar las cosas y no hay más que verlo. Ujú. Gracias a la entrada de nuevos equipos como KOI, bueno, que viene fusionado con Movistar Raiders que llevan a y Mad Lions, que tenían una ética de trabajo en Claro. diversas áreas completamente distinta a muchos otros equipos que estaban allí. Bueno, el G2 también está trabajando, por lo que tengo entendido, de puta madre. Hay muchos equipos que están cada vez invirtiendo más en no solo jugar. Pero Entiendo. como te digo, al ser también personas muy excepcionales en los MOBAs, Ujú. tener la atención sostenida, pues también es posible que a lo mejor tengan dediquen más horas o entiendan que su trabajo es de otra manera. Entonces, a lo Claro. mejor ellos echan muchas horas jugando al juego como un poco, no voy a decir adicción, pero entrando en bucle de jugar y jugar y jugar, Ujú. muchas veces sin un objetivo, sin un sentido, Ujú. y le dan más valor a eso que a lo mejor a otras cosas, ¿sabes? Claro. Y Cosa que hablan. en el counter no pasa, porque tú en el counter tú sabes cuando te están bajando los reflejos, dices, aunque Claro. tenga ganas de jugar, paso de jugar, porque ya noto que estoy más fatigado, es más fácil verlo. Ya no es worth, claro. Mm. Ok, interesante eso. O no Claro. tienes ganas de aguantar el estrés de hablo de estrés, pero incluso Ujú. tú te metes en Faceit o en Ranked del shooter Ujú. y tienes que aguantar al de al lado diciéndote no sé qué idioma, tienes que jugar en equipo, tienes que comunicarte, si no lo Sí. haces sabes que te va a caer Sí, 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 sale el sí. pulpo, Tomen- entonces digamos que también te obliga a tener más consciencia. Yo creo que si tú te metes en el MOBA estás a tu bola jugando como quieras, más fácil. Totalmente. Sí, es lo que. Bueno, ahora estoy jugando al LOL, estoy aprendiendo el Bueno, que en el LOL. MOBA, en el MOBA la comunidad también es tóxica, que da gusto ser. Pero no tiene voz, al menos. ¿Entendés? Al menos no tiene Cierto, sí. eso. Che, escúchame, te quería preguntar un poquito sobre lo que. Porque tú me has dicho que tú no querías aplicar la psicología a los esports, sino como que se dieron las cosas naturalmente. Ujú, Pero, ¿cómo has tal cual. visto la evolución de los departamentos de psicología en los esports a lo largo de tu historia? ¿Has visto evolución? ¿Has visto que se ha cambiado lo de, bueno, puede ser que lo tengamos, a que necesitamos? ¿Cómo has visto esa trayectoria? Pues, pues la verdad es que yo en este sentido he sido un privilegiado, porque yo cuando entré éramos dos gatos Hmm. y me costó hasta Perdón, contactar en con otros dos Europa, gatos. ¿no? Dos gatos en Europa. Y bueno, y en el mundo en general, bueno, También, con este no puedo hablar, pero no había muchos, había claro. muy poquitos. En Estados Unidos había dos que eran así más o menos conocidos, más bien uno, el Ujú. cual luego desapareció un poco, no sé bien qué le ha pasado. Y en Europa realmente conocidos había uno o dos, Claro. ¿sabes? Y que eso no significa que no hubiera más, pero quiero decir que era muy difícil saber quién se dedicaba a esto. Ujú. Y bueno, ya luego con el tiempo pues fui haciendo más contactos y demás, pero y ya he visto que ha crecido bastante, ¿sabes? Ahora parece que es una figura indispensable, ahora hay bastantes más. Que ocurre que también el rol de trabajo, nuestro rol es performance coach. Ujú. Y en performance la gente entiende pues lo que quiera entender. Para algunos es un entrenador físico, para otros es un psicólogo deportivo y para otros es un gurú. Y están aceptados los tres, digamos, las tres figuras. Sí, por desgracia yo no soy muy ¿Cuál se...? partidario de los gurús porque se meten en todas las áreas porque tal, pero bueno, ¿qué Ok. le vamos a hacer? Hoy en día Te- está normalizado. Tengo un nombre en la cabeza cuando decís eso. No lo voy a decir, no te preocupes. Pero... Tampoco tengo varios. Vale, vale, vos tenés varios, vale, vale, ok, ok. Che, ¿sabés qué? Estaba pensando, y esto, de vuelta, como yo no soy un psicólogo ni he estudiado esto, me tenés que ayudar un poquito acá, pero recuerdo en su momento, cuando estuve trabajando contigo, que estábamos en el equipo, que tú hablabas de mindfulness, y esto es algo que yo lo había encontrado con, ay, me olvidé el nombre de John, no, de los Lakers, y perdón, de Chicago Bulls. Phil Jackson, ¿no? Que Phil Jackson, Ah, sí, sí, sí. que la primera vez que yo lo había escuchado era en el 96. Hola, sí, soy horriblemente viejo, la momia aquí. Y yo escuchaba eso en esa época, o a Shaquille O'Neal diciendo, The boss of mindfulness. Y era como Alien. ¿Entendés? Como, ¿qué es esto de mindfulness? Me hacía acordar como a los monjes, ¿no? Entonces, me quería preguntarte si el tema del mindfulness aún lo aplicas con tus dirigidos y si hay otros recursos también que se han hecho tan populares como eso.
Sí, sí. Lo primero es que hago mindfulness y hago técnicas Ujú. de respiración y hago Ahí otras va. historias. Hacemos muchas cosas. Lo que pasa es que la palabra mindfulness en España suena guapísimo. Y Ujú. cuando tú te puedes hacerlo, los jugadores a veces se decepcionan al principio, ¿no? Porque claro, al fin y al Ok. cabo tienes que estar manteniendo la atención en el momento presente y lo que estés haciendo. Entonces, a lo mejor tú la atención la tienes que tener mantenida en simplemente cómo entra el aire por tu nariz. Ujú. Entonces, eso al principio de 10 minutos, cuando tienes 18 años, dices que me estás contando, chaval este, ¿sabes? Claro. O Entonces, sea, pero obviamente es un proceso donde acaban aprendiendo y acaban haciéndolo. Luego se ha viralizado mucho, que la verdad es que esto yo llevo años haciéndolo con los equipos, ujú. que es método Wim Hof, por ejemplo, Ah, que frena. combina ejercicios de Pero espera, respiración. espera, espera. Te quiero frenar ahí un segundo. Porque claro, yo entiendo lo que es el mindfulness y entiendo para qué se aplica, pero ¿podrías explicarle a la audiencia que no sabe qué es? O sea, ¿por qué o cuál es el efecto que logramos con creando mindfulness? Te corté acá porque sabía que en Ujú. respiración era mi siguiente pregunta, no te digo, por eso. Pero Vale, no, ¿para qué se perfecto. usa el mindfulness? O sea, para qué es efectivo? Mira, el mindfulness tiene distintas formas de aplicación en función de qué Ok. tipo de mindfulness hagas y cómo lo dirijas, ¿no? Ujú. En nuestro caso, en ISPOS, o por lo menos como lo utilizamos nosotros, lo utilizamos por dos maneras. Una es bien cuando vamos a entrar en un momento más estresante, Ujú. para, ¿cómo se llama? Reframe de estrés. ¿Cómo Dilo lo en digo inglés, esto en español? pasa nada. Sí, es reframing de estrés, Claro. ¿no? Entonces, básicamente te ayuda a gestionar el estrés, digámoslo así, Ujú. o a gestionar un poco tu motivación y demás, porque también puedes dirigirlo a eventos que te motiven o lo usas para qué vas a hacer en una situación complicada, por ejemplo, si vas perdiendo, si tienes el partido en contra, si estás a una ronda de perder, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Claro. por un lado lo que educas es bueno, perdón, lo que estás desarrollando son varias habilidades. La principal es el uso de la atención. Ok. Pues tú, por ejemplo, estás compitiendo y obviamente pasan cosas. Y Ujú. no solo es estrés y tal, sino que te puedes enfadar con tu compañero, puede ser que el rival, puede ser que el servidor no dé las balas, pues ya sabes, puede pasar Sí. muchas cosas que cuando te entra el mundo emocional, en tu cabeza lo que hace es simplemente es una distracción. Y también puede ser Claro. positivas. Hablamos de las negativas, pero las positivas igual. Pues le estoy reventando, soy buenísimo, ahora puedo hacer lo que quiera, tal, no sé qué, y luego acabas perdiendo el buen partido muchas veces. Claro. Entonces, el problema no es la emoción en sí, somos humanos, las tenemos y tienen su aporte y te ayudan a competir mejor, bien manejadas. Claro. El problema es que en muchas ocasiones son distracciones o tu cabeza es a otro lado. Entonces, con mindfulness ayudas a redirigir la atención a lo que tú quieras en el Mm. momento presente. Entonces, eso es una habilidad, sin más, es la habilidad de redirigir la atención. Ok. Es como, Y ese es la skill fundamental que se trabaja con mindfulness en esports. es como un starting point para la mente. O sea, en el sentido, bueno, acá Ujú. entramos a hacer esto. Es como un buzo náutico que antes dice, bueno, antes de entrar al agua, yo me voy a colocar de espalda al agua y cuando vaya a entrar voy a hacer la primera respiración es eso, ¿no? Es como el preparado, digamos. O se utiliza para ese Es el momento, digamos. entrenamiento. Es el No, eso es entrenamiento. el entrenamiento. Ok, Sí. ok, perfecto. Tú entrenas eso Ujú, para que luego en competición, obviamente luego esto, cuando estás entrenando, que por eso yo estoy en todos los entrenamientos, pues ujú. vas redirigiendo. Cuando metes un objetivo de entrenamiento, también puede ser un objetivo psicológico en el Ok, entrenamiento. Entonces, cuando interesantísimo eso. notas que pasan cosas en la partida, Ujú. ayudas tanto al entrenador como a los jugadores a crear triggers donde Exacto. siempre hay alguien en cargo que diga, hey, hay que respirar, hey, estamos despistados, vamos a refocusearnos. Esto Mm, dice todo el mundo, pero luego puedes ir más allá y puedes crear un trigger donde cuando cierta persona de los chicos diga esto, ujú, significa que todo el mundo tiene que pasar, que durante los 5 o 10 segundos siguientes a lo mejor ujú. nadie puede hablar. Lo único que hay Entiendo. que hacer es usar el mindfulness. Wow. De respirar, te centras en tu respiración y terminas, y después de hacerlo 2 o 3 veces, te centras en lo siguiente que tengas que hacer, Exacto. en tu rol, ¿sabes? Entonces, es una skill, al fin y al cabo. Obviamente al Mm, principio eres muy torpe haciéndolo, al principio te cuesta, claro. pero cuanto más lo haces, pues más facilidad tienes. Tú sabes que muchas veces en muchos timeouts, hay algunos equipos que probablemente estén usando estos triggers que vos estás diciendo porque no vemos que nadie habla. Y muchas veces nosotros los casters a veces decimos, no está hablando nadie, no está hablando. Y quizás puede ser, porque hay timeouts que yo como entrenador he dado de, chicos, vamos a respirar. O sea, no lo he dicho de esta forma tan no técnica, pero chicos, tranquilo, vamos a tranquilizarnos, quiero que respiremos, que hagamos esto, concéntrense Ujú. en lo que estoy diciendo. O sea,
es como que también puede ser esto que estás diciendo, ¿no? De que alguien haya dicho un trigger para hacer algo y nosotros desde afuera no lo podemos entender, porque claro, no estamos en la práctica del día a día. Pero otra de las cosas que dijiste era sobre el tema de la respiración, y yo voy a decir muy mal el nombre, Windhoff. No, lo has dicho perfecto. Windhoff. Windhoff, mirá qué bueno que soy, ni lo sé, inclusive. Sí, este loco yo lo conozco, y le digo a la audiencia, lo conozco porque me salía en YouTube todo el tiempo hace unos 5 o 6 años, que era el flaco que iba caminando al monte Kilimanjaro con gallumbo, o sea, en pelota prácticamente, y respirando, y decís, estoy bien, no tengo frío, y hijo de puta, ¿quién es? O sea, no había efectos especiales, a mí me llamó la atención. Pero claro, después, escuchándolo más, el tema de la respiración. ¿Tú estás aplicando este método dentro de un contexto de entrenamiento o es para fuera del entrenamiento y mejorar la vida del jugador? Pues tiene distintos, depende. Ok. O sea, depende cómo lo quieras usar. Por un lado, a muchos jugadores les gusta tenerlo como rutina prepartido. Ok. O sea, no justo antes pero a lo mejor una hora de empezar es como un reset point, entonces tú haces algún tipo de ejercicio de respiración, a algunos les gusta Wim Hof y luego hay 100.000 más. Y les ayuda, es como mi momento de mindfulness, solo que de otra manera distinta y con otro tipo de efectos en el cuerpo o la mente. Por otro lado, el entrenamiento de Wim Hof no son solo las respiraciones, es también la exposición al frío. Claro. Y lo que tiene frío es que te entrena en resistencia al estrés. Porque al fin y al cabo tú cuando vas al frío, te metes en agua fría o te das una ducha fría, lo que generas es una respuesta de estrés en tu cuerpo. Entonces lo que te ayuda, aunque sea a nivel fisiológico, es, combinado con lo que te he dicho antes del mindfulness y demás, es redirigir la atención, controlar la emoción, controlar el estrés y poder enfocarte donde quieras, además de otros beneficios que si te puedes saber que tiene, que tal, bla, bla, bla. Pero en esencia yo lo uso, obviamente él tiene una consecuencia positiva que es que la calidad de vida mejora, Claro. que descansas mejor, que te ves capaz de hacer cosas que muchos jugadores antes, bueno, y staff, que dicen, yo toda la vida ni de coña, yo no me meto en agua fría ni de coña, luego lo ves metiéndose en el Báltico, ¿sabes? Wow. Y dices en enero, y dices, ¿qué ha pasado? Y cuando ves una persona que por primera vez lo hace, o las primeras veces que lo haces, se ven sus ojos, como que brilla, ¿En tío. Es como, serio? wow, soy capaz de hacer cosas difíciles. Y eso es un aprendizaje que hace subconsciente que se aplica a muchas cosas, incluido en el juego, Claro. incluido en la vida, ¿no? Pero el Claro. decir, joder, soy capaz de ganar, si he sido capaz de meterme en un agua a 2 grados, Claro. no le voy a reventar el cabezón a este tío, pues seguro. Wow. Es Claro, evidente, sí, 100%. Qué interesante esto de la resistencia. ¿Sabes que yo estaba pensando en mi mente recién? Que, ¿cuál es la palabra correcta con el tema de las emociones? Porque estamos hablando, creo que estoy alejado si digo que todo esto también es para aplicar al foco y tal, ¿es para controlar nuestras emociones o me estoy yendo de la... Como todo depende del enfoque que le des, Ok, entiendo. Porque cómo hay lo uses. buenas y malas, que vos estabas hablando de emociones buenas y Bueno, malas. las emociones son emociones, pueden Claro, tener una connotación positiva o negativa, pero no ok, significa que sean ni buenas ni malas, es la ok. connotación que tú le des. Entiendo. O sea, y todas estas aplicaciones, ¿vos crees que son, entonces, a ver, para que yo me entienda un poquito aquí, es de dominio o de control O de aceptación de las o de mismas. aceptación? Ok. Lo que trabajas es primero es el self-awareness, el tener Mm, conciencia plena de lo que te pasa. ok. Mira, una emoción, así hablando, para que no se te olvide nunca, Ujú. una emoción así hablando muy resumidamente y así a grosso modo es emociones, energía, emoción en movimiento, es energía en movimiento. Entonces, por un lado puedes tener o energía muy alta o energía muy baja, Mm, nivel de energía muy baja. Y por otro lado, el otro cuadrante sería si tú percibes eso como positivo o si tú percibes eso como negativo. wow. ¿Qué significa? Que tú puedes tener un nivel de energía muy alto y estar muy estresado, súper ansioso, súper nervioso, o puedes tener un nivel de energía muy alto y estar súper excitado, súper motivado, Mm, etcétera, etcétera. Los dos tienes energía alta. correcto. Lo que cambia es la historia que le has contado a tu cerebro. Wow. Y eso Acá, es un aprendizaje enorme. claro. Eso es el mindfulness, eso es la habilidad de Claro. redirigirte, eso es la habilidad de... Cuando todo el mundo dice estas frases típicas que ves en redes sociales y tal, de fight your demons, ¿no? Claro. Está guays, pero la gente se toma eso y no ha entendido una mierda. No, tus demonios es ser consciente de lo que te estás diciendo a ti mismo y cambiarlo, pero Claro. cambiarlo todos los días. Claro. Cuando estás bajo estrés, cuando estás contento, cuando no, Mm, es simplemente entender cómo me encuentro y si quiero cambiarlo o no. O simplemente estoy a gusto ¿cómo en este estoy? momento con la emoción que tengo. Hay veces que dices, estoy cabreado y no me sale de los cojones dejar de estarlo. Claro.
bueno, pues sigues cabreado, pues ya no pasa nada. Claro. Eso nadie te obliga, ¿sabes? Entonces es un poco de como tú lo quieres usar. Muy, muy, muy. Me siento más. Es como que me abrió, viste, un ki, un chakra. Digo, ok, eso es interesante. Vos sabés que yo tengo, y a vos te habrá llegado muchas veces el tema de, no, que tengo mal mental. Ujú. ¿Qué- Cuando escuchás eso, desde tu lado, ¿no? De psicólogo, ¿qué escuchás Lo cuando alguien primero te dice? que, sí, en la mayoría de los casos, lo que entiendo es que tengo mala disciplina. Eso es lo que entra por Ah, eso es lo que entra por mis oídos en la mayoría de los casos. wow, ok. Y cuando te refieres a disciplina, ¿a qué te refieres puntualmente? Dice, no, yo es que tengo mal mental. Duerme 5 horas, se acuesta a las 6 de la mañana, al día siguiente a las 3, al día siguiente a las 10. Vale, Luego, claro, no duermes, que no descanso. No voy a entrar en el Monster que se beben a las 10 de la noche, no voy claro. a entrar en la pizza a las 11 y dices, no, tú no tienes mal mental, tú lo que pasa es que estás troleando, nada más. Ok, ok. Pero espera, ok. Yo estoy seguro, creo que también como lo has dicho, yo comparto que eso debe ser arriba de un 80%, 90% de las casas, ¿no? Cuando dicen tengo mal mental, probablemente sea que no tenga poca disciplina a lo largo de su día. Pero, y en el caso del mal mental, cuando es real, digamos, ¿no? O sea, cuando es como realmente un mal mental, es justamente es redireccionarlo a través de todo lo que estamos diciendo antes, ¿no? Y bueno, y el ejercicio y el deporte, porque hay Epa. gente que a lo mejor tiene un nivel de testosterona más alto, tiene más energía, lo que sea, Ujú. y dice, no, es que ves, es que soy como muy agresivo. Y dice, bueno, pues vete al gimnasio, destruyete en el gimnasio, luego me dices y sigues igual de agresivo. Posible. Mm, interesante. ¿Vos también recomendás el hecho de hacer ejercicios a la par Sí, de... sí, sí. Ok, un Eso es jugador... algo que no hacía al principio de mi carrera, pero ya llevo unos años que sí. Ok, y hoy en día un esportista que quiere ser tier 1 tier 2 ¿necesariamente para vos tiene que hacer un ejercicio físico? Necesariamente no, porque sigue habiendo jugadores que están ahí sin hacer deporte. Ujú. Dicho esto, el hacer deporte lo que te ayuda es en muchas cosas, pero te ayuda sobre todo primero a tener periodos de rendimiento muchos más prolongados en el Ok, tiempo, ok, porque tienes más energía, porque la sabes gestionar mejor. claro. Lo segundo, cuando tú entrenas, depende de cómo entrenes, pero si entrenas más o menos bien, también estás trabajando la atención. Ujú. Pues tú te concentras en contraer músculos, te concentras en el esfuerzo, y cuando tú estás ahí bajo entrenando con pesas y te duele, eso es un entrenamiento en emociones también. Claro, Además de todas las consecuencias positivas que tiene de endorfinas, de esto, de claro. lo que tú quieras del al lado, ¿no? Ujú. Pero básicamente tú yendo al gimnasio, tú haciendo deporte, aumentas tus reservas de energía y tú cuando estás en pico de alto rendimiento o en pico de mucho estrés, en los dos son iguales en una cosa, y es que los dos queman mucha energía. Los dos Wow. drenan muchísimo. Entonces tú cuando ves un jugador que está en su prime, está en un momento que tiene mucha energía, está en un momento que lo percibe todo como muy positivo y le viene todo muy fácil, Ujú. pero eso está, tu cuerpo está quemando, quemando y quemando, y en algún momento o aumentas la reserva de energía o haces cosas para aprender técnicas de manejar el control de la energía, porque en algún momento te vas a quedar sin ella. El cuerpo Claro. no tiene energía ilimitada. O sea Entonces tú que lo que haces es que aumentas el tiempo en el que estás en tu prime o reduces el tiempo en el que no lo estás. Así de sencillo, te o- recuperas más rápido. Ok, pero entonces con lo que estás diciendo me hace acordar a que mucha gente siempre, bueno, cuando, a medida que, que los esports eran más amateur, siempre se decía, no, bueno, el prime de un jugador es a los 19, es a los 20, es a los 21. Claro, no había un desarrollo de los esports, justamente como estás hablando de la psicología, del deporte. Entonces, claro, pienso en lo que estás diciendo y automáticamente asumo que, bueno, ¿cuándo tenemos más energía? ¿Cuándo y cuando estamos adolescentes. Cuando estamos, Tal viste, a cual, full. tal cual, tal cual. Entonces parece que no tenemos fin de nada y tiramos para adelante. Vale, tiene mucho sentido entonces ahora. Pero bueno, eso es también porque no, porque ya, por ejemplo, también cuando trabajo con chavales de 17, 19 años, Ujú. dicen, no, yo es que hago lo que quiera, tal, no sé qué, están con Claro. ese pensamiento. Los llevas al gimnasio un día y de pronto dices, y el chaval no baja de 30 bompas en cada mapa. Y dices, bueno, Claro. pues, Es un digo, ¿qué ha power pasado? up, digamos. Hombre, claro. Claro, Es un poco para cualquier edad, claro. absolutamente cualquier edad. Lo que pasa es que a lo mejor no le das el valor que tiene cuando tienes 16 años, Exactamente. porque lo hagas o no vas a jugar bien. Claro, Es claro. que es muy difícil que juegues mal con esa edad, ¿sabes? Claro, pero sí, pero me gusta remarcar la idea de que, bueno, pero imagínate si tú juegas bien, si encima a tu cuerpo le das el alimento que te pide, ¿no? El hecho de vamos a hacer ejercicio, Mm. vamos a mover el cuerpo, valga la redundancia, y que probablemente lo que vos digas, que des más de sí inclusive. Serías más constante y te duraría mucho más el tiempo Claro,
de alto rendimiento, efectivamente, sí. Wow, ok. O reduces el tiempo de los malos momentos porque te recuperas más rápido. Wow. Sé que estamos llegando más o menos al final de la entrevista. Tenés que salir corriendo, ahora tenés unos torneos, yo tengo que ir a castear también. Y te quería hacer una preguntita puntualmente. La meditación, la meditación más, como se diría, tradicional, por así decir. No sé si me puedo entender así, pero... em, ¿eso también lo aplicas? ¿No se aplica? ¿Has visto resultados positivos, negativos respecto a la meditación? Que realmente la meditación, mindfulness, ejercicios de respiración van muy bien de la mano. Vale. O sea, ok, ok. Tienen muchísimas Ujú. Similitud. similitudes. Sí. Sí. Que estás con el finés ahora y te cuesta, está bien. No, que estoy todo el día hablando en inglés Claro, y se me olvidan las palabras en castellano. Estoy todo lo que leo y estudio es en inglés y claro. digo, al final hablo horrible en español. Pasa, pasa, Bueno, pasa. pero el tema es que son muy parecidos. Yo, por ejemplo, meditación como tal no hacemos, Ujú. porque también por otro lado muchas veces son más largas o son Claro, más, pero vamos, en el fondo es lo mismo. Si tú es lo mismo que mindfulness, ok. es un tipo de meditación. Yo lo que tenía con la meditación y que siempre cuando yo recomiendo la meditación porque he practicado meditación en el pasado es el hecho de que atenúa la ansiedad. Pero si vos me decís que Ujú. está en el mismo lado, en el mismo grado, por así decir, que en el tema del mindfulness y la respiración, puntualmente, es ¿qué otros, qué podría decir básicamente? O sea, porque por ejemplo yo lo digo muy a mi modo, lo que te quita la ansiedad. ¿Qué otras cositas vos podrías agregar que te quita? Porque ya hablamos de lo positivo, ¿no? ¿Y qué es la cosa que por ejemplo, dijiste el control del estrés, o sea, que te reduce el estrés, te quita la ansiedad? ¿Hay algo más? Sí, muchas veces la causa del estrés, especialmente en nuestro sector, Ujú, bueno, no es siempre, quiero dejarlo claro, es simplemente que pasa a menudo, ujú, es porque o la gente tiene la sensación, o los jugadores en este caso, o el entrenador, que no están lo suficientemente preparados para el torneo claro. o las competiciones que van a tener, o bueno, en la misma línea que a lo mejor hay cosas que sabes que deberías de estar haciendo o que deberías de haber hecho Ujú, y no las has hecho, entonces las tienes ahí en tu cabeza, ujú, ¿sabes? Entonces, a menudo ocurre que el estrés viene de una inacción, de entiendo. haber dejado de hacer cosas o de no haberlas hecho bien. Mm, Entonces, hay veces que también es más fácil refugiarse, que estés estresado, ansioso, en lugar de enfrentarse del tío. La verdad es que no estoy del todo preparado porque está troleando. claro. Entonces, si hablamos de qué más podemos añadir, además de algunas que hemos hablado, Ujú. es ponte a trabajar. O sea, de decir, che, loco, dejá de excusarte y ponete a trabajar, O como que sea, tenés esa clarividencia, digamos. escribe bien, escribe qué es lo que necesitas mejorar, qué es lo que quieres enfocarte, trae eso a los entrenamientos, trae eso a diario, semanalmente, Ujú, habla con tu staff que te pueda ayudar o con personas que te puedan ayudar de tu entorno y enfócate en mejorar en esas cosas y ya verás que cuando tú tienes la atención centrada en ejecutar, no estás estresado porque estás centrado en ejecutar. estás haciendo lo que Eh, deberías. Sí, y luego muchas veces dices, vale, ¿qué me ocurre? Pues yo qué sé, hablemos de shooters. Ujú, Me ocurre que siempre que hago, siempre que pasa X o Y en esta situación siempre muero. claro, Así que ponte a ver por qué es lo que estás haciendo mal o qué es lo que claro. puedes hacer bien, ¿sabes? Y cuando la gente te empieza a cambiar el foco de decir, claro, es que tengo confianza baja, es que tengo esto, tal. Cuando empiezan a cambiar el foco y a centrarse en qué tengo que hacer, Ujú, a menudo ya se te olvida cómo te encuentras emocionalmente. totalmente. Jaime, yo de mi parte no te quiero molestar más. Lo último, siempre hago una pregunta que algún momento la quiero cambiar, pero viste, ya Ujú. como vengo con esto a toda la gente, se lo tengo que hacer a vos porque si no quedo como el culo. Que es, ¿dónde te ves en 5 años o cómo te ves, o qué te ves haciendo en 5 años? En lo mismo. Ok, perfecto, Me listo. veo trabajando de lo mismo y levantando trofeos. Buah, la mejor respuesta de todas. No sé. Muchísimas gracias para mí, para mi audiencia. Siempre es un placer hablar contigo y te deseo todo lo mejor, querido. Muchas gracias, Cami. Cuídate, que vaya bien. Muchas gracias.